Bien, bienvenidos a esta transmisión. Vamos a comentar aquí las diferencias porque hay algo de confusión en algunos cristianos aquí en esta zona. Estoy hablando de la zona de Mazatlán, entre las diferencias que hay entre la iglesia La Misión de Mazatlán, del pastor Elías, y las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas evangélicas históricas. Así que vamos a ver las diferencias que hay. No es lo mismo, no es lo mismo. Y para aclarar estas dudas vamos a usar el mismo mensaje del pastor Elías, donde define algunas de las diferencias de la iglesia de la unicidad, de la religión de la unicidad, en diferencia con la religión, con el cristianismo evangélico. Parecen iguales, cantan muchas veces, usan los mismos cantos, nada más a veces le modifican la letra y usan la misma Biblia, hecha por trinitarios, cantos hechos por trinitarios, pero ellos no aceptan que los trinitarios tengan la verdad. Y lo que sucede muchas veces es que no lo dicen abiertamente, solamente cuando están en la iglesia lo dicen. Y fíjese usted, ahora quiero yo traer esto a la luz para que se pueda ver las diferencias, para que usted pueda ver las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre las iglesias de la unicidad, de solo Jesús o apostólicas, y las diferencias entre una iglesia evangélica? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque el concepto del Dios, el Dios que adora la unicidad y el Dios que adora la iglesia evangélica tradicional, no es el mismo, es diferente. Y aquí es lo que está explicando el pastor Elías, y vamos a escucharlo, vamos a escuchar su predicación y vamos a estar comentando las diferencias que existen entre las dos posiciones, usando el mismo mensaje del pastor Elías. Vamos a empezar a escuchar este mensaje. Ante del trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y él le dijo a Juan: Juan, este que está sentado en el trono es el mismo que vivo y estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Alguien alabe la gloria de Dios. En el cielo no se adoran dos, en el cielo no se adoran tres, en el cielo se adora uno nada más. Denle un aplauso a ese Rey de Reyes. Denle un aplauso a ese Señor de señores. Pero quiero referirme a una frase que usan mal algunos para decir que hay tres tronos en el cielo. La Biblia no registra en ningún pasaje que haya tres tronos en el cielo. Aquí nada más como comentario, bueno, hay algo que se usa normalmente. La iglesia cristiana está tratando de referirse a los trinitarios, pero no lo dice directamente. Dice, hay algunos que dicen que hay tres tronos. Bueno, no es el caso. La iglesia evangélica no es triteísta, es trinitaria. Es diferente triteísmo a lo que es el trinitarismo. Así que desde ahí estamos haciendo algo que no es honesto, es algo que no es honesto cuando se habla del contrario. Se llama esto la cuestión del hombre de paja, que es cuando se inventa una caricatura de lo que el otro piensa o argumenta y se ataca la caricatura. Esta es una forma deshonesta de tratar lo que piensa el otro. Entonces, desde ahí es necesario la honestidad, es necesario el realmente transmitir claramente lo que el otro cree y no ridiculizarlo inventando algo que el otro no cree. No cree el evangélico que existan tres tronos. Usted no escuchará a ningún evangélico, pastor, en ningún lado predicar que hay tres tronos y que hay tres dioses, no. Creemos en un solo Dios, un solo Dios. La Biblia habla que en el cielo hay un solo trono, y en el trono
hay uno sentado, alabado sea su nombre para siempre. Pero la imaginación del hombre llega a pintar, ¿verdad?, un trono con un anciano, otro trono con uno más joven y luego otro más atrás con una paloma ahí atrás. Pero la iglesia del Señor no tiene una mente triteísta. La iglesia del Señor cuando alaba, Bueno, aquí volvemos a lo mismo, es lo mismo, estamos ridiculizando una caricatura. Está hablando, ahí se está refiriendo específicamente a la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Obviamente es su imaginación, él se basa en su imaginación, en parte de lo que dice la Biblia, el bautismo de Jesús. Por eso pone la paloma, se está el Padre hablando desde el cielo, él se lo imagina como otro hombre y a Jesucristo, o sea, es eso, pero no es eso, no es esa caricatura en la que cree el evangélico, ¿verdad? El cristiano evangélico no cree eso, tampoco es triteísta. Otra vez volvemos con las tres cabezas, los tres dioses, politeísmo, no, eso no es así, no es verdad, es falso. No cree el cristiano evangélico en tres dioses. No es triteísta. Triteísta es una cosa, trinitario otra. Es diferente y es necesario, si no lo sé, es necesario estudiarlo. Y si lo sé y lo estoy diciendo, no es honesto. Cuando adora, no está pensando en tres cabezas tampoco. La iglesia cuando alaba a Dios está pensando en uno y uno su nombre. Alguien dele gloria a Dios. Está pensando que hay un solo Dios. Alguien dele un aplauso a esa gloria de Dios, porque hay un solo Dios nada más y en el trono uno sentado. Ahora, pastor, entonces cuando... Bueno, otra vez, hay un solo Dios. Usted no escuchará en ninguna iglesia evangélica trinitaria que se enseñe que hay tres dioses. Volvemos a lo mismo, o sea, no se enseña eso. Y esa repetición de los mismos textos es común. Usted va a ver lo común en estas iglesias que son clasificadas heréticas. Va a haber una cosa común, repiten lo mismo. Hablan de lo mismo. Ha repetido esta cuestión del trono, de Jesucristo está sentado en el trono, pero no cita el texto completo, los textos completos, sino cita una parte. Eso igual no es honesto, pero bueno, esa es una repetición, es como una formulita que estamos repitiendo y omitimos textos, otra parte de los textos de la Biblia que no concuerdan con lo que nosotros creemos, no los hablamos, no lo decimos. Usted va a ir a una iglesia trinitaria y no le van a sacar la vuelta a ninguno de los textos donde dice el Shema Israel, nuestro Dios uno es. O sea, nosotros creemos que Dios es uno. Y así como dice la Biblia, Dios es uno, Dios es uno. Dios es uno. Entonces, eso es lo que cree la iglesia evangélica. Y al mismo tiempo cree lo que la palabra de Dios dice, que el Padre y el Hijo no son el mismo. No son el mismo. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. O sea, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Entonces, ahora, ¿cómo explicarlo? Ese es otro tema, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que no se brincan temas. Usted puede ver en estas iglesias cómo se evitan usar los textos o predicar sobre los textos donde habla y menciona específicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el camino al Padre, que Jesucristo es el único, es el Hijo unigénito de Dios. Esos textos no se mencionan, o pocos se mencionan. Fíjense ustedes, se mencionan desde el púlpito. Entonces, este es un sesgo, es ver la Biblia bajo unos lentes. ¿Por qué? Porque no te concuerdas si los ves de manera natural. Vamos a continuar escuchando esta exposición. Cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, porque a veces si usted esa frase, la frase diestra,
que el Señor estaba? A veces dice se usa esta frase. No, no se usa esta frase. Esa frase se usa y se usa completa no porque alguien la diga, no se usa, sino es que la palabra de Dios lo dice. Y no en una vez, lo dice en varias partes del Nuevo Testamento refiriéndose a la posición donde está Jesucristo ahorita. No es nada más una. Hay muchas partes donde habla que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. De muchas maneras lo dice. De muchas maneras. Entonces, no es lo dice. No. La palabra de Dios lo dice. Es muy importante esto. Esto es parte de manipulación. Así se usa cuando se trata de manipular a las personas. Usar, por ejemplo, evitar los énfasis. Es una manera de hacerlo. Evitas el énfasis. Por ejemplo, en este caso, evitas decir la palabra completa, la frase completa. Debilitas la frase diciendo usan. ¿Ha oído usted la palabra diestra? Pero no le menciona directamente. La palabra diestra viene en la palabra de Dios. Y no una vez, sino viene varias veces. A la diestra. Tu diestra me ha sostenido. Con la diestra del Señor se hacen milagros. Con la diestra del Señor se ganan victoria. ¿Qué es esto de la diestra? Cuando la Biblia habla diestra en referencia a Dios, no se refiere al lugar de derecha, como algunos piensan, que Cristo no está en el trono, sino a la derecha del trono. No. Cristo está sentado en el trono como lo que Él es, como Dios Todopoderoso. Alguien denle un aplauso a Jesucristo. Él se ha sentado en ese trono porque Él es Dios. Bueno, de nuevo, necesitamos citar el texto del que estamos hablando. O sea, necesitamos citar completamente el texto. Los textos estos hay que citarlos. Si vamos a enseñar de eso, lo honesto es citar los textos completos y luego hablar de ellos. No hablar o sea, lanzar textos a diestra y a siniestra, que son las repeticiones que todo el tiempo estamos usando para tratar de afirmar lo que creemos. Porque es como cuando alguien tiene que afirmar algo que cree, que no está seguro y lo tiene que estar repitiendo, lo tiene que estar gritando y lo tiene que estar manejando. ¿Por qué? Para afirmar lo que cree, porque no está seguro de lo que cree. Pero en el caso, usted aquí puede ver, vamos a ver un poquito los textos, vamos a mencionar los textos que vienen en la palabra de Dios. Usted aquí puede ver, aquí están los textos, aquí puede verlos. Vamos a ver algunos nada más, hay varios textos, desde Hechos. Esteban, ¿qué vio? La gloria de Dios, y la gloria de Dios vio. Y a Jesús, la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ese es el texto completo. Sin lentes, ¿qué significa? Ahora, si la palabra de Dios hubiera querido decir lo que el hermano dice, qué significa poder, qué significa fuerza, entonces, ¿por qué no lo dijo directamente? ¿Por qué nos está tratando de decir otra cosa? Nos está diciendo otra cosa si nos trataba de decir otra. Vea usted, y al Hijo del Hombre que está, ¿qué? El Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Sí, pero Jesús está en el trono. Sí, está en el trono. Pero estamos leyendo esta parte donde dice diestra. Estamos hablando del tema de la diestra, ¿o no? Si citamos textos del Antiguo Testamento que no tienen que ver con el tema que estamos hablando, sí, mi diestra hace proezas. Ahí se refiere al poder, a la fuerza de Dios. Pero en este caso, en estas citas, no quiere decir eso. Y es evidente. Usted sustituya el poder. Por ejemplo, Jesús estaba a la poder de Dios. Incoherente. Sí, sustitúyalo de acuerdo a lo que le está enseñando el pastor. Al Hijo del Hombre que está al poder de Dios.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si habéis guardado el resultado con Cristo, buscad las cosas arriba, donde está Cristo sentado. ¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra de Dios. Ahí dice a la diestra de Dios. Así dice. Así dice. Ahora, si yo quiero inventar cosas, bueno, o sea, eso es mi problema, esa es mi idea, mis ideologías, pero ¿qué dice la palabra? Ahora dice posición. Cuando habla de Jesús a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad en las alturas, habla de posición, de poder. Usted vea, lo está en Marcos 10:37, que dijeron, ellos le dijeron que estemos, habla de dos de los apóstoles, que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿De qué está hablando? De poder. Está hablando de posición de preeminencia, de honor. Posición, eso está hablando. Y a eso se refiere el texto, todos los textos donde dicen a la diestra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, bueno, nosotros podemos decir muchas cosas, nosotros podemos pensar muchas cosas, pero tenemos que someternos a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a continuar escuchando. Pero la diestra, obviamente Dios, que es espíritu, no tiene ni derecha ni izquierda. La derecha o la izquierda del Espíritu de Dios no se puede mirar así. Por lo cual entendemos que la Biblia, cuando habla de diestra, habla en un sentido figurado, simbólico, poético, no físico ni corporal, en referente a Dios. O sea que cuando la Biblia habla de diestra, se refiere a fuerza, a poder, a autoridad. Cristo se sentó, ahora ya humanado en carne, se sentó en el mismísimo poder como Dios. Usted escuche, aparte, no, seguimos sin hablar del texto, sin citarlo completamente los textos a que se refiere. Está hablando nada más de diestra, pero no ha citado los textos. ¿Por qué no los ha citado? ¿Cuál es el problema de citar los textos completos? ¿Manipulación? ¿Cuál es? Ahora usted habla que, ¿cómo se escucha esto? ¿Él dónde se sentó? Se sentó en el poder. ¿Qué es eso? ¿Quién se sienta en el poder? O sea, ¿de qué estamos hablando? No se sienta en el poder. Él tiene el poder. ¿Se sienta qué? En el lugar de poder y de autoridad. Es la posición. Como autoridad, como majestad. Cristo no es un ayudante de Dios, como algunos piensan. Cristo no es un arcángel. Cristo no es una segunda persona. Cristo es el verdadero Dios y Cristo es la vida eterna. Alguien dele. Bueno, aquí vemos cómo usamos diferentes revolturas cuando estamos hablando con el fin de probar un punto. Por ejemplo, Jesucristo no es ningún mensajero. Jesucristo no es un arcángel. No lo es. Ningún trinitario cree esto. ¿Quién lo cree? ¿De qué está hablando? Y luego le junta, Jesucristo no es ninguna segunda persona. O sea, junta lo que no cree el trinitario con algo que cree. ¿Para qué? Para ridiculizar lo que cree. O sea, esto es manipulación, pero manipulación pues, que es fácil de que alguien que pueda usar un poquito de lógica y pueda entenderlo, ¿verdad? No sé quiénes escuchan y creen esto, si se llevan más por las emociones y en esa manera aceptamos todo lo que se nos diga sin examinarlo. La palabra de Dios dice, acuérdense de los de Berea que decían, y era San Pablo el que hablaba, y San Pablo levantaba muertos, y San Pablo era un apóstol, pero San Pablo
¿Qué pasaba con los de Berea? Iban a la Biblia ellos mismos, por ellos mismos, para ver si lo que Pablo estaba enseñándoles realmente era verdad. Entonces sí se ocupa mucho discernimiento para esto, porque este tipo de predicaciones no son bíblicas. Estos tipos de predicaciones usan mucho, se usan textos de aquí y de allá, frases de aquí y de allá para aceptar un punto, pero no se usa el texto bíblico aquí en la predicación. Pero vamos, vea usted esta situación muy clara, es decir, a ver, es la segunda persona de la Trinidad, sí es la segunda persona de la Trinidad, y la segunda persona de la Trinidad es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene todo el poder. Jesucristo tiene toda la autoridad. Le fue dada, ahí dice la palabra que le fue dada toda autoridad. Y Jesucristo es desde el principio. Y en Él fueron creadas todas las cosas, es lo que cree el Trinitario. Entonces, seguimos con ridiculizar las creencias para poder mostrar los textos difíciles de la unicidad. Pues no son difíciles. Simplemente hay que quitarse los lentes y verlos sin los lentes de una ideología. Eso es todo lo que se tiene que hacer. La gloria al Señor. Cristo no se sentó a la derecha. Cristo se sentó en la autoridad, en el poder, en la majestad. Otra vez, vemos, Cristo no se sentó a la derecha. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que dice el pastor. Pero ¿qué es, regresando a qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a regresar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesucristo, ahí está, Colosenses 3:1, véalo. Dice, ¿a dónde está Cristo? ¿Dónde? Sentado a la diestra de Dios. O sea, ¿cómo que no dice que está sentado a la diestra de Dios? Sí dice que está sentado a la diestra de Dios. Lucas, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará. ¿Quién lo dice? Jesucristo mismo dice. Se sentará. ¿Cómo que no dice se sienta? ¿Cómo dice que no se sienta a la diestra de Dios? Ahí sí dice. ¿Por qué? ¿Por qué niegas lo que dice? Bueno, debo de dar el beneficio de la duda, de decir que en la emoción de probar un punto, pues podemos cometer errores y que no son a propósito. Que no son a propósito, es simplemente en la fuerza así pasa. como Dios. Por eso Mateo 26, 63 al 64 dice, sentado a la diestra del poder. Ahí usted puede ver la forma de citar las escrituras. Si nos vamos a la cita que él está hablando, Mateo 26, 64, fíjese dónde la cortó. Es a lo que le llama la atención a usted. ¿Por qué hacen eso? Porque eso es una manera de manipular. Eso lo sabemos quienes conocemos algo de la comunicación. Esa es una manera de manipular. Es decir medias verdades, no decirlas, ocultar cosas, enfatizar unas. Fíjese lo que dice la palabra. Jesús dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. ¿Qué? ¿Qué le faltó decir? De Dios. Casi nada, ¿verdad? Sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjese bien. Así de esta misma manera leen las escrituras, de esta misma manera enseña la palabra de Dios. Así como vio esto usted, ahí lo está viendo. Véalo cómo lo cortó el texto. ¿Por qué lo hizo? Porque leer el texto completo no apoya el punto del que está hablando. Y así se hace cuando se quiere manipular. Yo no sé si lo haga a propósito o no a propósito, pero es evidente la manipulación a usted que escuchó esto o a quien lo haya escuchado. Yo no sé, pero yo creo que debe haber cierta honestidad. De hecho, el Espíritu de Dios es un espíritu de verdad.
el Espíritu de Dios no es un espíritu de engaño, que trata de engañar o conscientemente o inconscientemente. Esto es serio. Esto es serio. El púlpito del cristianismo, con todos los errores naturales de los seres humanos, debe de buscar siempre la verdad, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Y Él nos guía a toda verdad. Jesucristo es verdad, ama la verdad, aborrece el engaño. Entonces, es necesario considerar importantes estos factores. ¿Qué le están enseñando? ¿Por qué lo dice? ¿Qué los mueve? Usted ahí lo ha visto claramente. Ahí está, claramente. Fíjese cómo citó el texto. Fíjese nada más en este detalle. ¿Hasta dónde lo dejó? Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Ahí no termina. Dice del poder de Dios. Así que, ¿qué le dice eso? Manipulación. Es lo que dice. No está hablando de una posición. Se sentó en el lugar que le corresponde a Dios. El mismo Jesús, ahora humanado, pero llevado al cielo, transformado ese cuerpo. Dios en Cristo se sentó en el poder de Dios. Está sentado en el trono. Éxodo 15:6 dice: ahora sí lo dijo completo, pero ya no lo explicó. tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. O sea que cuando los judíos hablaban de diestra de Dios, se referían a su poder, a su autoridad, a su majestad. Cristo no se sentó a un lado del poder, ni a un lado de la majestad. Cristo se sentó en el mismísimo trono. Fíjese otra vez lo que está diciendo. Y fíjese que lo está afirmando. Cristo no se sentó a la diestra del poder. Cristo no, y fíjese lo que está diciendo. Eso dice él. ¿Por qué contradice lo que dice la palabra? Es más fuerte la ideología que el respeto a la palabra de Dios. Bueno, es algo que tenemos que cuidarnos todos, cuidarnos mucho del respeto a la palabra de Dios, aunque haya cosas que a veces no entendamos. Fíjese usted ahí lo que dice la palabra de Dios. Jesús es que estaba a la diestra de Dios. Jesús sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo que no lo dice? ¿Cómo o estamos negando que dice algo la palabra que lo dice? ¿De dónde viene eso? No sé, se lo dejo a su criterio, ¿verdad? Pero ojalá lo haya captado. Como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Alguien dele gloria a Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el león, pero también es el cordero. Es el Hijo de Dios, pero es el Dios todopoderoso. Él es el alfa, pero también es la omega. Él es el principio, pero también es el fin. Él es el que es. Él es el que era. Y Él es el que ha de venir. Y Él es el todopoderoso. Y si trajiste boca, da. Amén. Amén. Pero ¿por qué manejamos esto? ¿A qué viene el tema? ¿A qué viene el texto? Sí, sí. Jesucristo es todo eso. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la diestra de Dios. Es todo eso, es verdad. Y también la otra parte de la palabra de Dios también lo es. Eso es verdad. Y también es verdad que Jesucristo, que estaba, ¿cómo vio Esteban a Jesucristo? Que estaba Jesús a la diestra de Dios. Que vio al Hijo del Hombre, ¿dónde? A la diestra de Dios. Que Cristo, ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios. Bueno, o sea, aquí yo no sé qué pensar. Ahí se lo dejo a usted para que lo puedan analizar,
lo pueda ver, Dale gloria a Dios. pueda ver qué es Alguien eso. alabe la gloria de Cristo en esta mañana. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y Cristo es la vida eterna. Así que diestra es igual a poder de Dios. El Salmo 118, 15 al 16 dice: la diestra de Jehová hace proezas. O sea, se refiere al poder. Bueno, volvemos a repetir textos que no tienen que ver con una cosa con la otra. Deberíamos de enseñar honestamente textos que tienen que ver con el tema. Y voy a terminar yo nada más en esta parte. Después vamos a seguir analizando la otra parte de estas enseñanzas. Pero vamos a analizar dónde viene esta parte de se sentó a la diestra de Dios más explicado. Y eso es en Hebreos. En Hebreos 1:1, usted lee acerca de, esto está hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de una sustancia, 1:3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué pasó después de todo esto? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y fíjese usted en qué se basa ese texto. ¿Por qué a la diestra? ¿De dónde sale a la diestra? ¿De dónde sale? Aquí mismo nos dice Hebreos. Vea usted en Hebreos 1:13 de dónde sale esto. Sale del libro de los Salmos, que citó también Jesucristo en Marcos 12:36. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. Está citando Hebreos 110:1. Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. Ahí está la Trinidad. Ahí está el Padre y el Hijo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. ¿Quién le dijo siéntate a mi diestra? Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que ponga a tus enemigos. ¿Quién los va a poner? Yo los voy a poner a tus enemigos. Yo, tú. Personas, dos personas. Yo, tú. Hasta que ponga, y esto lo citó Jesucristo mismo en Marcos 12:36, validó este texto que se refiere a él. Así que ¿de dónde viene diestra? De aquí viene diestra. Aquí es donde está claro que ¿quién le dice? Jehová le dijo a mi Señor. El Padre le dijo al Hijo: siéntate a mi diestra, no a mi poder, a mi diestra, que es siéntate en el lugar de honor, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Y también enseña que Jesucristo está ahorita. ¿Dónde está Jesucristo y qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros. ¿Ante quién intercede? ¿Ante el mismo? Ante el Padre. Eso es lo que está haciendo Jesucristo. ¿Por qué creemos en la Trinidad? Porque la palabra de Dios nos menciona que Dios es uno. Dios es uno. Pero en la deidad están tres personas, un solo Dios. Es eso. ¿De dónde sale esto? De la palabra de Dios. Porque si usted no cree esto, usted no va a explicar esto jamás. Y va a tener que andar ocultando textos, hablando de unos, de otros no, teniendo que tener 50,000 estudios bíblicos para meterle bien en la cabeza y que quede bien afirmado que cuando usted lea el Padre y el Hijo, que tiene que razonar que no es el Padre y el Hijo, que aquí nos está engañando la palabra y que tiene que recibir una revelación especial. Eso no es así, no es así.
es muy importante que haya honestidad a la hora de leer la palabra de Dios. Así que en esta parte, nada más comentamos este video, es para comentar esta parte de la posición de la Iglesia de la Misión del pastor Elías Páez y la diferencia con la Iglesia cristiana evangélica. Es la diferencia. Esas son las diferencias que las vamos a ver. Esto es nuevo, estas ideas de la unicidad resurgieron en Estados Unidos, no tienen ni 100 años estas religiones, no tienen ni 100 años, aparecieron por allá en el siglo III con Sibelio y otros, y en ese tiempo, antes en el siglo II, la iglesia siempre recibió ataques, salieron los judaizantes, luego los gnósticos y luego los sibelianos, los modalistas, los solo Jesús, luego salieron los arrianos y luego salieron o sea, la iglesia ha recibido todo el tiempo los ataques, pero ha Dios mantenido a su iglesia durante 2000 años. La iglesia cristiana no nació hace 100 años en los Estados Unidos, lamento decirlo. La iglesia de Jesucristo nació hace 2000 años y nadie va a poder contra ella y va a continuar hasta el final. Así que la paz de Dios, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Nos vemos a la siguiente. Acuérdense, en el siguiente vamos a ver las siguientes partes de estas diferencias.